Hola, bienvenidos a nuestro canal Abriendo Puertas. Mi nombre es Catalina Marín, soy realtor en la provincia de Alberta y me ubico en la ciudad de Calgary. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar de la importancia de tener un abogado de real estate a la hora de comprar o vender casa. En qué nos beneficia y cuál es su rol. Para eso trajimos un experto en el tema que es Fernando Arteaga de Arteaga Legal Group. Bienvenido, Fernando, gracias por estar acá. Muchas gracias, Catalina, por invitarme. Estoy realmente emocionado de estar aquí. Mi nombre es Fernando Arteaga, soy fundador de Arteaga Legal Group. Es una firma jurídica que provee servicios legales y la mayoría de los clientes vienen de la comunidad latina. Somos 4 abogados y nos dedicamos a real estate, a litigation, a derecho familiar y derecho de negocios también. Súper. Bueno, entonces vamos a explicarle tu rol en el proceso de compra y venta, cómo representas a un cliente a la hora de que vos sos prácticamente la última parte, la última ficha en entrar en este proceso. Entonces, cuando yo como realtor te mando ese email diciendo, listo, Fernando, vendí o estoy representando a estos clientes, aquí está el contrato, aquí están los waivers, ¿cómo entras tú? Dinos el detrás de cámaras de qué empieza ahí? Todo ese movimiento que a veces ni yo veo cómo es porque ustedes empiezan y abarcan todo. Tú estás en lo cierto. Formalmente, mi rol interviene una vez que el contrato se encuentra firme. Sin embargo, en muchas oportunidades tengo el privilegio de estar bien involucrado en la elaboración del contrato. Muchos realtors, como tú, Cata, me llaman y me hacen preguntas de tipos legales y cómo ciertos términos con relación al contrato pueden afectar el negocio. Y nosotros discutimos y creamos términos especiales para lidiar con esos asuntos. Pero formalmente mi intervención en el proceso sucede una vez que yo he recibido el contrato del realtor diciendo este contrato está firme, el closing date es este día y estos son los clientes. Entonces, obviamente, cuando nosotros recibimos el contrato, tengo que revisarlo para asegurarme de que esté especificado purchase price, que el precio que tú vas a pagar por la propiedad, el día en que se va a completar la transacción, que eso se llama el closing date, como tú sabes, si existen términos adicionales que van a ser relevantes o van a tener un impacto con relación al proceso del closing. La otra circunstancia es que nosotros nos comunicamos con el cliente y le pedimos al cliente que por favor comparta la información de nuestra firma con el lender, con el banco, si es que van a proceder a comprar la transacción con una hipoteca. Con hipoteca, claro, porque nosotros, por ejemplo, como realtors escribimos, pues ya sabemos, esto es algo que hacemos todos los días y explicamos todo lo que va en el contrato, todos los términos, cada cosita que uno llena, a veces que ni siquiera los clientes entienden los números y las palabras exactas que yo con vos he aprendido mucho, que uno tiene que cuidarse muy bien de cómo escribe los términos extra adicionales pues que hay, que es donde vos llegas y después me decís, ok, ¿qué significa esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Explícame toda esta parte. Entonces, hablando de que yo cierro una transacción, digamos que estamos representando a los compradores y hay términos, o sea, hablemos de cuál es la diferencia entre un término y una condición. Ok, eso es una excelente pregunta y es extremadamente técnica, pero obviamente eso demuestra tu nivel de experiencia y de conocimiento. Y antes de responder la pregunta, realmente quiero resaltar la importancia de las personas de contratar a un realtor que tenga experiencia y conocimiento, porque no es solamente discutir el precio y encontrar esa casa de comillas ideal. La casa ideal obviamente es la casa que la persona quiere comprar, pero también la que no va a darme ningún problema de tipo legal si las cosas no salen. Pero respondiendo a tu pregunta con relación a los términos, es que existen términos que son estándar. Eso significa términos que tú vas a ver en todos los contratos. Y en lo que se refiere a condiciones, técnicamente condición es un término que es vital y que es crucial para la ejecución del contrato. Entonces, una de las condiciones
que no se llama condiciones, pero es una condición, es el purchase price, porque ese es vital para la ejecución del Claro, es lo contrato. más importante. Así es, Claro. así es. Y generalmente, tradicionalmente, los compradores ponen dos condiciones, como tú sabes, que es de financing, que es el relacionado con la obtención del financiamiento, y dos es el home inspection, porque muchas personas, siendo diligentes, no van a entrar en un contrato y hacerlo firme si no tienen el dinero para comprar la propiedad o la propiedad no está en buenas condiciones. Esas son las dos condiciones que uno ve constantemente en los contratos, y obviamente con tu recomendación el comprador no debería waive of condition, que significa renunciar a esas condiciones, convirtiendo el contrato firme si no ha asegurado el financiamiento para la compra de la propiedad o la propiedad no está en un buen estado. Claro, es que este documento es importante, o sea, como te digo, para nosotros es algo que hacemos del día a día y es muy fácil, sabemos qué herramientas necesitamos para llenar todo esto, pero es un documento que te asegura que durante y después de la compra de tu casa esto se cumpla, ¿verdad? Así es, tú estás en lo cierto. Entonces, en esos términos que se agregan, digamos que llegó el día de, por lo general, muchas personas, y ya han pasado ustedes por el proceso de comprar casa, saben que uno hace como una visita antes de tomar posesión de la casa para asegurarse que todo esté bien. ¿Qué pasa si en esos términos que estamos hablando, si en ese término uno no encuentra la casa en el estado o no se cumplen esas condiciones, o no condiciones, esas cosas que se estipularon en esos términos adicionales en el momento del closing? ¿Qué hacen ustedes? Porque ustedes siempre me llaman, Cata, ¿cómo estuvo el walkthrough? ¿Cómo está todo? ¿Estuvo bien? ¿Qué pasa si no estuvo bien todo? Si esto de esta parte del contrato no se está cumpliendo a la hora de cerrar la casa, ¿cómo vamos a hacer esto efectivo? ¿Cómo entras vos a decir, bueno, voy a defender a mis clientes ahí? La mejor manera de hacerlo es, y por eso es que nosotros nos comunicamos contigo para confirmar el estado de la propiedad, ¿verdad? Nosotros tuvimos una circunstancia en que un cliente estaba vendiendo una casa. La casa estaba cerca del golf course. Una de las bolitas rompió la ventana, y durante esa temporada estaba lloviendo bastante en Calgary. Y obviamente la pared se mojó. La preocupación que había en ese momento es, como tú sabes, si ha estado lloviendo y la pared está mojada, la pregunta es, ¿hay mold o no? Y obviamente, cuando esa circunstancia apareció, de acuerdo al contrato, la casa tiene que estar en la misma condición en el momento que fue, al momento en que la casa las partes entraron dentro de este contrato. Y la manera como nosotros lidiamos con eso fue a través de un holdback. Entonces, obviamente, nosotros nos comunicamos con el abogado que representaba al vendedor en esa época y le dijimos, mira, ese es el problema que tenemos, eso es lo que está pasando con la pared, probablemente puede haber un daño significativo y nosotros requerimos un holdback de $10,000. Ahora, obviamente, holdback, como tú sabes, no es, holdback es una retención de dinero. Ya te iba a preguntar eso, que a veces está eso estipulado. Por ejemplo, uno de los más comunes, pero sin separarme de la historia, es que, por ejemplo, uno pide que la casa sea profesionalmente limpia, pues por profesionales. Entonces, y si no está hecho y no nos dan recibos, va a haber un holdback. Empecemos de cero. ¿Qué es un holdback? ¿Cómo lo manejas vos con el otro abogado? Porque o sea, obviamente todos, tanto el vendedor como el comprador, a la hora de la verdad queremos que sea una transacción exitosa. Entonces, si hay un holdback, pero ¿qué pasa ahí cuando hay o qué es? Contanos. Yeah. Entonces, holdback, como tú lo mencionaste correctamente, es una retención, que en este caso sería una retención que el abogado, generalmente el abogado que representa al vendedor la hace, al menos que exista una disposición contractual en contrario. ¿Okay? Entonces, si no hay referencia en el contrato, ¿quién debe hacer el holdback? El que tiene que hacerlo es el abogado que representa al vendedor. Y el holdback es una retención en el dinero que el vendedor va a recibir
que asegura el cumplimiento de una disposición contractual. Ahora, es mucho más fácil cuando en el contrato existe un additional term, como el que tú mencionaste. La casa tiene que estar limpiada by closing day por personas que son profesionales, y si no se lo han hecho, se va a hacer un holdback de $1,000, de $2,000. Es mucho más fácil lidiar con un término adicional escrito de esa manera en el contrato que en una circunstancia cuando ha habido un rompimiento de unas cláusulas del contrato y no existe holdback. Entonces, por ejemplo, el caso que te di con relación a la ventana, el golf course, no había eso en el Claro, ¿quién contrato, se iba a entonces después el imaginar? walkthrough. No, y si uno se pone a escribir todas las posibilidades que puedan haber, si llega a llover y cae granizo y nos daña el techo, entonces hay un holdback. Si llega y hay un terremoto y se cae todo encima, hay un holdback. Entonces imagínate, pues, eternos los términos van a ser. Yeah. Entonces son cosas que uno no espera. Así es. Entonces, cuando hay un holdback en ese momento, como siempre me has dicho, tenés que ser bien específica con las fechas. Así es. ¿Cómo se hace como este desembolso o qué pasa? ¿En qué momento se entrega ese dinero y a quién? ¿Cómo sería eso ahí? Y realmente depende. Digamos que, por ejemplo, perdón, en este caso de la casa que le entró la pelotica de golf, ¿y ahí cómo solucionaron eso? La manera como lo hicimos fue de que el vendedor iba a contratar a alguien para reparar eso, a satisfacción del comprador. Y una vez que eso era solucionado, ese dinero se iba a entregar al vendedor. Esa fue la manera como se lo hizo, fue razonable. Otra opción hubiera sido que a veces las personas dicen, bueno, si este proceso no es completado una semana después del closing, ese dinero tienes que dárselo al comprador de la propiedad. Que en ese caso técnicamente no sería un holdback, pero sería más como un release money, en el sentido de que cuando ese dinero está entregado al comprador de esta propiedad, el comprador está aceptando ese dinero por una cuestión que no se cumplió, por un problema que surgió, y a satisfacción del comprador está recibiendo ese dinero. Claro, perfecto. Entonces ahí quedamos un poquito más claros con lo que los términos, las condiciones y los holdbacks. Hablemos del día del el famoso closing day. ¿Qué se hace ahí? Porque yo necesito explicarle a la gente. Hay gente que a veces entra en pánico porque no hay cosas listas, digamos, 2 días antes, pero yo sé que casi todo pasa es el día del closing day. ¿Qué hacen ustedes como abogados el día de posesión para nosotros, pero closing day? O sea, tiene sus diferentes nombres, pero en realidad ahí es donde pasa la magia, ¿cierto? Así es. Es definitivamente el día en que todas las circunstancias vienen y se completan, todas las piezas del rompecabezas caen donde tienen que caer. En lo que se refiere a nosotros, cuando nosotros estamos representando al comprador, lo primero que hacemos una vez que recibimos la confirmación del banco, que el banco nos ha enviado el dinero, que eso está en nuestra cuenta Trust, que la traducción para cuenta Trust es la cuenta de fideicomiso. Es una cuenta que todos los abogados tenemos, en la que ponemos dinero que no es de nosotros, pero de nuestros clientes. Y los bancos aquí en Canadá no le dan el dinero al comprador, como tú sabes, se lo dan al abogado. Claro. Y el abogado, una vez que se han cumplido diferentes pasos, nosotros se los damos al abogado que representa al vendedor. Es bien interesante y diferente de lo que pasa en nuestros países. Claro. Porque déjame decirte algo, tú sabes que soy de Ecuador y no creo que el dinero del banco va a un abogado ecuatoriano. Esa es una cuestión que aquí se maneja de esa manera. Y la razón es... No, perdón, y buenísimo porque muchas personas me han dicho, bueno, ¿cuándo tengo que ir a registrar todo? ¿Cómo hago ese proceso? ¿Me puedes guiar? Y yo soy como que yo nunca compré casa en Colombia, no sé cómo es el proceso allá, pero sé que no es igual que acá. Entonces yo soy como que no, solo se ven con el abogado hace el resto. Ah, ¿en serio? ¿No me toca la fila? No, él hace todo. Incluso, como tú sabes, los clientes tienen que nos tienen que dar a nosotros la diferencia si el purchase price es de 700,000 y el dinero que vamos a recibir de la hipoteca es por 650,000. El cliente tiene que darnos a nosotros la diferencia, los 50,000, que eso va también en la cuenta Trust. Entonces, todas las partes mandan el dinero a nuestra cuenta de fideicomiso, que nosotros le mandamos a la cuenta del abogado, que también es otra cuenta de fideicomiso. Y la manera por lo que eso pasa aquí es porque eso asegura que el proceso pase bien. Todos los abogados tenemos seguros también. Y obviamente las partes se entienden protegidas y nosotros tenemos una responsabilidad
para asegurarnos que ese proceso salga de la manera que tiene que salir. Claro. Es como que lo que tienen que, y si algún día pues llegara a pasar algo, me imagino que ahí está como el récord de aquí estuvo este dinero, Claro. pasó a tal cuenta y listo. O sea, lo hace un poquito más simple para las aseguradoras, dado el caso que algún día pasara algo, pues con question liability, me imaginaría yo. Entonces, listo, ese día del closing, que prácticamente tiene que pasar hasta las 12 del día, porque cuando estamos hablando de este contrato de compra y venta, es bien estricto todos los tiempos, la gente no entiende, a veces yo soy, fírmeme ya, tenemos 2 minutos, ya, pero es porque eso es lo que está estipulado ahí, tenemos horas y tenemos que hacerlo antes de esas horas. Entonces, ese día entra la plata, el dinero del banco, vos se la pasas si es un comprador al que estás representando, entonces le mandas a la cuenta del trust al abogado del vendedor, y ahí cuando el abogado del vendedor recibe ese dinero es que ya pueden decir, listo, Catalina, entrégale las llaves a tu cliente. Claro, pero antes de enviar el dinero, obviamente lo que nosotros hacemos en la oficina, mandamos un correo al cliente diciéndole, ya recibimos el dinero del banco, y los niveles de ansiedad del cliente se reducen porque ya estamos cerca del closing. Pero nosotros también tenemos que sacar el título de la propiedad para asegurarnos que todo esté en orden. En el título, obviamente, tenemos que asegurarnos que el vendedor sigue registrado como vendedor cuando estamos representando al comprador. Ese mismo día del closing. El mismo día, antes de enviar el dinero. La otra cuestión es que tenemos que verificar que, por ejemplo, no haya, se llaman técnicamente non-permitted registrations, que eso significan registros que no deberían de pasar al nuevo dueño de la propiedad. Y te puedo dar un ejemplo, builder's lien. Entonces, por ejemplo, si el vendedor de la propiedad contrató a un contratista para que pinte la casa y el vendedor no le pagó al contratista, el contratista puede poner un builder's lien contra la propiedad, que eso se movería al nuevo dueño de la propiedad. Entonces, cuando nosotros sacamos el título, nos permite ver que todo esté en orden. Y si hay un builder's lien, obviamente no voy a mandar el dinero hasta que reciba la confirmación del abogado del vendedor de que él va a limpiar eso y me va a resolver, o ella me va a resolver el problema. Claro. Entonces, y lo otro es que te llamamos a ti para preguntar cómo está la propiedad, si todo salió en orden. Porque si existe alguna cuestión, digamos que por ejemplo el dishwasher no está trabajando o el fan del washer no está trabajando, bueno, el contrato es claro y dice que appliances tienen que estar en good working order. Entonces, si no están, obviamente yo tengo que comunicarme con el abogado que representa al vendedor y decirle, mira, tu cliente, tenemos ese problema, tu cliente tiene la obligación contractual de resolver este problema, necesitamos un holdback. Pero una vez que ya recibo tu bendición y dices, todo está bien, no hay ningún problema, y ya hemos verificado que todo está en orden de acuerdo al título, allí es cuando nosotros enviamos el dinero al abogado que representa al vendedor. Claro. No, y es que, como vos dijiste, la ansiedad del comprador en ese momento, y el vendedor también, porque pues es estresante para las dos partes. Pero sí, lo que está pasando behind the scenes es algo, o sea, ustedes están en el movimiento, por mi lado ya pasó, porque yo ya hice todo mi trabajo, pero ahí es donde ustedes están ahí en esa verificación de que todo esté bien y dejar al cliente con un título limpio, que toda la transacción quede hecha y todos quedemos felices y contentos, ¿no? Así es. Bueno, es que hay demasiada información, pero yo creo que así vamos a dejar hasta ahora en este episodio. Después haremos otro como enfocándonos más en otros temas, porque de verdad, Fernando, que tenemos que aprovechar. Y te agradezco mucho por estar acá y bueno, todos los que ustedes crean que se puedan beneficiar con esta información, compártanles el video. Aquí vamos a dejar en la descripción toda la información de Fernando. Es muy bueno explicando todo paso a paso, así que gracias.